Bueno es el Señor. Busquen su Biblia, por favor, en el pasaje de Primera de Pedro. Le animo a que me acompañe, por favor. Esta tarde vamos a compartir la palabra en una dirección de tema que creo que va a ser muy relevante para todos nosotros, porque cuando hablamos de las pruebas y de los momentos donde nuestra fe es probada, muchas veces pensamos en lo que ya hemos aprendido y mirado en cuanto al por qué, ¿verdad? Dios las permite, pero hoy quiero que nosotros entendamos y miraremos a la luz de la palabra que les voy a compartir, cuál es la manera en la que bíblicamente Dios nos llama a que respondamos a los tiempos de prueba en nuestra vida. Pues si usted ha decidido seguir a Jesús, como hemos dicho, sepa usted que usted va a enfrentar pruebas y Dios las permite con un propósito, como ya nosotros lo hemos visto, que siempre busca la gloria de Dios, pero también el desarrollo de nuestro carácter. Y eso obviamente ya nos debe traer aliento y ánimo y esperanza en medio de lo que nos toque enfrentar. Así que les invito a que estemos de pie, por favor. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Y entonces ahí vamos a enfocarnos en el tiempo que nos queda. Repito, Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 21. Lee de la siguiente manera. Me gustaría que todos lo tuvieran. Si hay alguien que falta, lo espero. Muy bien, dice así. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. O en la Reina Valera dice, ciñan los lomos de su entendimiento. Dice, sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Verso 14 nos dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor o con reverencia durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Vamos a orar antes de comenzar a compartir esta palabra. Padre, venimos ante ti, mi Dios, orando porque necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo. De una forma especial, nuestra propia incredulidad naturalmente nos lleva a no entender lo que tu palabra en momentos dados nos quiere decir, lo que tú nos quieres comunicar. Y oramos para que en el poder de tu gracia, tanto a mí como aquí mis hermanos y hermanas que nos acompañan, podamos entender y podamos percibir cómo tú hablas a nuestra propia necesidad en esta tarde. Danos claridad, Señor, y ayúdanos a poder aplicar a nuestra vida los principios que hoy compartamos a la luz de esta palabra y que por sobre todas las cosas Cristo sea exaltado, porque nuestra esperanza solamente se activa cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Y te pedimos que nos ayudes, Padre, a poder responder a la luz de lo que hoy tú nos hables, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Fíjese, mi querido hermano, que hace muchos años cuento una historia. Les cuento aquí una historia, a ustedes les gustan las historias. Hace algunos años un periodista, escuche bien, viajaba en un avión que atravesó una fuerte zona de turbulencia. ¿Cuántos han estado en un avión que ha tenido turbulencias bien buena gente? De esas bien que te hacen pensar, Señor, ten misericordia de mí, te ponen a orar inmediatamente.
Dice que este periodista cuenta que el avión comenzó a sacudirse violentamente y algunos pasajeros cuando enfrentaron esa situación empezaron a gritar, otros lloraban y muchos se aferraban desesperadamente a sus asientos. Yo me imagino, bueno, la gente ahí... ¡oh! Y el periodista dice la historia que confesó que también estaba lleno de miedo ante esa situación. Sin embargo, dice la historia que el periodista al mirar hacia la cabina, parece que este avión era un avión pequeño, no era un avión de estos comerciales que ahora tienen esa puerta que no te permite ver al piloto, este parece que tenía acceso al piloto. Dice que al mirar a la cabina alcanzó a ver al piloto y mientras todo el avión se movía, él se daba cuenta de algo interesante y es que el piloto permanecía como tranquilo, con las manos firmes sobre los controles y la vista fija en el horizonte. La tripulación estaba asustada, pero el piloto estaba como en control. El piloto estaba mirando el horizonte, claro de lo que tenía que hacer. No estaba ignorando la tormenta, por supuesto que no. Simplemente sabía cómo atravesarla. Interesantemente, sigue contando la historia que al aterrizar, alguien le preguntó al piloto si en algún momento había pensado que el avión se estrellaría. Y el piloto respondió de la siguiente manera: las turbulencias no cambian el destino del vuelo, solo exigen que el piloto permanezca firme en los controles. Y esa respuesta se dice que quedó guardada en la mente de ese periodista. Y mirando esto de cómo hace sentido a nosotros podríamos decir en esta tarde que algo parecido ocurre en la vida cristiana también. Porque cuando nuestra fe, como hemos estado hablando, es probada, muchas veces nuestra primera preocupación es ¿cómo saldré de esto? ¿Cómo se acabará? ¿Cuándo se acabará esto? Pero Pedro, en lo que ya hemos visto en la primera carta que hemos estado analizando, dirige nuestra atención hacia otra pregunta que me parece que es mucho más importante que la que quizás naturalmente hacemos. ¿Hasta cuándo o cuándo saldré de esto? El apóstol Pedro redirige y lleva a su audiencia a que se haga esta pregunta: ¿cómo responderé mientras atravieso esta prueba? ¿Cómo responderé mientras voy montado en el avión y atravieso las turbulencias? ¿Me llenaré de miedo, dudaré o me quedaré firme mirando a quien capitanea mi vida, sabiendo que Él me llevará a puerto seguro? Y es precisamente en esta porción bíblica que les he leído que el apóstol no dedica este pasaje, estos versos que yo les he leído, a explicar por qué existen las pruebas, porque ya si usted estuvo hace 2 domingos aquí, lo discutimos en los versos anteriores. Eso ya ha quedado claro. Si no, vaya al canal de YouTube y ahí está la prédica. Ahora, en estos versos que nosotros aquí vamos a analizar, el apóstol Pedro se dedica a enseñarnos cuál debería ser la actitud del creyente y cómo el creyente, usted y yo, somos llamados a responder mientras Dios nos conduce a través de los tiempos de prueba. Porque Dios es quien permite que tú y yo enfrentemos tiempos de prueba. No son un accidente. Los tiempos de prueba nunca son un accidente. De hecho, en la palabra se habla acerca de que nosotros no nos deberíamos sorprender del tiempo o del fuego de prueba. Así el apóstol le habla a la iglesia que nos ha llegado. Sino entendamos que en medio de ella Dios tiene un propósito. Dios tiene el propósito de refinarnos, de madurarnos, pero también tiene el propósito de revelarnos características de Él mismo que nosotros no conoceríamos si no atravesáramos momentos como esos. Así que entendiendo eso, amados hermanos, quiero que nos respondamos esta pregunta y es la que vamos a estar analizando en este tiempo que nos queda. Y trata de que no nada más veas esto como una experiencia didáctica en donde tú vas simplemente a aprender o a recibir una información, sino trata de verte en el mensaje. Trata de ver que Dios te está hablando, que Dios quiere hablarte y te quiere ayudar a que tú puedas contestar esta pregunta de manera acertada a la luz de lo que hoy vamos a ver. ¿Cómo responder? Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo responder como creyentes cuando nuestra fe es probada? Si alguien te pregunta, ¿qué tú le dirías? ¿Cómo un creyente
debe responder. ¿Cómo responder como creyentes? Porque sabemos cómo responde el mundo a los tiempos de crisis, ¿verdad que sí? ¿Cómo responde el mundo a los tiempos de crisis? El que no tiene a Jesús, es normal que en tiempos de crisis reaccione perdiendo la esperanza, entristeciéndose de una manera más allá de la cuenta, o quizás pensando que tiene que hacer algo por sí mismo para resolver lo que enfrenta. Pero cuando hablamos de responder como creyentes, cuando nuestra fe es probada, nos daremos cuenta que es totalmente diferente a como la mayoría de la gente suele responder. Porque cuando tenemos a Cristo, piense en la ilustración del piloto y del avión. Nosotros tenemos a quién como piloto se supone. Al piloto de pilotos. Al piloto de pilotos que sabe cómo atravesar una nave a través de las turbulencias de la vida. Quiere decir entonces, en primer lugar, lo tenemos ahí y está en el pasaje en el verso 13, así que si usted tiene su Biblia abierta, lo va a poder ver conmigo. ¿Cómo responder como creyentes cuando nuestra fe es probada? El verso 13 nos dice que de la primera manera en la que podemos responder es preparando nuestro entendimiento para la acción. Y es interesante porque en la Reina Valera dice, ciñan los lomos de su entendimiento. Y ese concepto de ceñir, que significa amarrar, los lomos representan lo que es la cintura, ¿ok? Y esa expresión, ciñe los lomos de tu entendimiento, es una metáfora que está utilizando el apóstol Pedro, que proviene de una costumbre oriental de recoger la túnica que las personas tenían, se ponían antes de realizar algún tipo de trabajo o de emprender algún viaje. Cuando, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo habla acerca de la armadura de la fe, le dice a la iglesia, ciñan sus lomos con la verdad. ¿Y qué le está diciendo a ellos? Ellos entendían el mensaje. La túnica que ustedes tienen, que les puede impedir la movilidad ágil en un momento donde están en medio de una batalla o en un momento en donde necesitan desplazarse de una manera inmediata, ustedes necesitan amarrarse el exceso de la túnica de manera firme para que puedan moverse con mayor agilidad. Y aquí el apóstol Pedro está utilizando el mismo lenguaje, es un lenguaje de batalla. Es un lenguaje de alguna forma de que tú tienes que estar listo para que cuando tú enfrentas momentos de prueba, antes de tú accionar, tú puedas ocuparte de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Tu mente. Tu mente, hermanos. Quiere decir entonces que espiritualmente hablando, esto significa prepara tu mente. Prepara tu mente para vivir conforme a la voluntad de Dios en medio de los tiempos de prueba. Cuando te toque enfrentar un tiempo de prueba, yo me imagino a esa gente en el avión de esta historia y quizás los que estaban pendientes de cómo el avión se meneaba y del ruido que hacía, clac, 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 clac. Yo imagino que la gente estaba amarrada ahí, pero el que estaba mirando al piloto y se fijaba en él, todo iba a estar bien. Yo les contaba una anécdota que les conté que cuando quise traer esta ilustración cuando la encontré porque me identifiqué con ella. En 1998 yo viajé a la República Dominicana, un viaje misionero, y cuando veníamos de vuelta de República Dominicana a Puerto Rico, en ese tiempo era American Eagle, era como casi una avioneta. Y en el proceso de regreso las turbulencias estaban bien fuertes y la azafata estaba repartiendo los snacks. Y la compañera de la misión a la que fuimos, que estaba conmigo, estaba muy asustada. Y yo estaba tranquilo porque yo siempre, common sense, sentido común, yo decía, si la azafata se pone nerviosa, yo me voy a poner nervioso. Pero si la azafata está tranquila, aunque el avión tiemble, significa que todo está bien. Así que moraleja, cuando usted viaje, mire a la azafata. Ella le va a decir si la cosa está bien o está mal. Entonces, mientras íbamos, el avión se meneaba, y yo tranquilo, y ella asustada, hasta que en un momento el avión cogió un vacío. Y el carrito de los snacks se levantó, y la azafata dijo, oh my God. Cuando ella dijo, oh my God, yo dije, aquí la cosa está fea, porque ella está asustada, y si ella está asustada, yo me debo asustar. Con eso también añado a la ilustración que utilicé al inicio, de que cuando tú, amados, cuando tú y yo enfrentamos momentos donde vivimos turbulencias, dificultades, pruebas de fe,
es bien importante a quién tú vas a mirar. Es bien importante en quién te vas a enfocar. No en la circunstancia. Tienes que enfocarte en aquel que dirige tu vida. En aquel que, como los apóstoles y los discípulos cuando estaban en la barca decían, wow, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que cuando aún estamos en una barca en tempestad, mientras nosotros estamos asustados, Él está durmiendo? Durmiendo, y cuando despertamos Él nos dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y dijo lo que dijo y todo se calmó, porque el Dios al que nosotros le servimos, Él es soberano sobre las circunstancias. Quiere decir que aun cuando yo enfrente, como dice Isaías, aun cuando pase por el fuego, aun cuando pase por las aguas, aun cuando lleguen momentos donde yo siento que me ahogo, más vale que tú estés consciente y mirando a quien debes mirar. Más vale que estés consciente y aferrado a aquel que promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y no desampararnos. Y es por eso que aquello en lo que tú te enfocas determina también tus pensamientos. Y a la hora de la verdad, lo tenemos ahí, Proverbios 23, verso 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Por qué el apóstol Pedro, antes al hablarles a estos creyentes de cómo debían responder ante los tiempos de prueba, lo primero que les dice es, ciñan los lomos de su entendimiento, preparen su entendimiento para la acción. Antes de actuar, preparen su entendimiento, porque aquello que tú piensas es lo que tú eres. Tú, antes de tomar una acción, aún mecánicamente, físicamente, ocurre un proceso cerebral, que es el que lleva a efectuar un movimiento de tu cuerpo. Aún tus emociones en muchos aspectos son influenciados por tus pensamientos. Hay quienes dicen que primero pensamos, luego sentimos y después actuamos. Quiere decir que si tú te ocupas de lo más importante, porque es lo que define tu propia identidad y quién tú eres, tus pensamientos, pues entonces tú vas a poder responder de una mejor forma ante los tiempos de prueba y tiempos de fe. Es increíble, hermanos, la influencia que ejerce nuestra mente a nivel de todo lo que somos. Yo estaría aquí toda la tarde tratando de convencerte en cuanto a eso, con evidencias bíblicas que pueden afirmarlo. Y de cómo nosotros procesamos las cosas y cómo respondemos a nuestro entorno. La mente determina todo. La mente, hermanos, es tan importante. Y si tu mente no está anclada en Jesús, si tus pensamientos no están anclados en Jesús, si tu enfoque no está anclado en Jesús, en medio de la prueba, entonces tú vas a hundirte. Piensen en Pedro cuando de momento se envalentó y le dice a Jesús, oye, si es verdad que tú eres Jesús, que yo camine por las aguas. Yo imagino Pedro ahí y los demás discípulos, oye, qué atrevido este Pedro. Y ustedes no se atrevieron, miren cómo yo camino sobre las aguas y no me hundo. ¿Qué dice el texto? Que todo anduvo bien. Él anduvo sobre las aguas. Hasta que la tormenta se puso tan fuerte que él fijó su mirada a la tormenta y la desvió de quién, de Jesús, y se hundió. Porque la diferencia de cómo enfrentar apropiadamente los tiempos de prueba radica en a qué o en quién pones tu confianza, tu enfoque, a quién miras, en quién te enfocas. En la Nueva Versión Internacional traduce este verso que les acabo de leer en Primera de Pedro como dispónganse a actuar con inteligencia. Interesante, dispónganse a actuar con inteligencia. Actuar con inteligencia a la luz de la palabra es actuar conforme a los principios de Dios. No conforme a tus opiniones, no conforme a lo que te han dicho, sino es detente, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Es hacer lo que Pedro hizo cuando Jesús le dijo, oye, boga mar adentro. Él dice, bueno, antes de actuar, yo he estado pescando toda la noche de madrugada, pero como tú lo dices, yo lo voy a hacer. Es actuar conforme a lo que Dios ha dicho. La traducción en el lenguaje actual traduce este verso que les acabo de leer, el verso 13, como dispónganse o estén atentos, piensen bien lo que van a hacer. Es como pensar antes de actuar. En medio de la crisis, nosotros reaccionamos, no accionamos. La dinámica en la que nos enfrentamos de estar bajo presión nos lleva a reaccionar. Y cuando tú reaccionas a algo, tú piensas después de actuar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes han cometido errores y han lastimado personas
o inclusive le han fallado a Dios, porque han actuado como quizás actúan los animales por instinto, y no han actuado conforme a la capacidad racional que Dios nos ha dado, y más aún en Cristo, conforme a los principios de Dios. Por lo tanto, aquí el apóstol Pedro le está diciendo a este grupo de creyentes, en medio de un tiempo de crisis, actúen conforme a la mente de Cristo que les ha sido dada. Si ustedes tienen la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, que lo tenemos ahí, nos lo recuerda el apóstol Pablo, le dijo a los corintios en un momento dado, que Dios les había dado como consecuencia de haber sido salvos la mente de Cristo. Es algo que nosotros tenemos si estamos en relación con Jesús. Y si tenemos la mente de Cristo, significa que tendremos la capacidad dada por Dios para pensar bien antes de nosotros actuar y responder en medio de la crisis. Yo pensaba en esto y cómo esto hacía sentido para mí mientras meditaba y rumiaba en esa frase de ese verso 13. Y yo mismo me decía, Alexis, aquí Dios te quiere decir y recordar, mantén la cordura mental. Porque en los tiempos de crisis, de prueba, cuando tu fe es probada, es muy fácil perder la cordura. ¿Cuántos coinciden conmigo? Es bien fácil perder la cordura. Guarda tus pensamientos. Guarda tus pensamientos en medio de la crisis, en medio de las pruebas de fe. Pero ¿cómo yo puedo guardar mis pensamientos? Yo me preguntaba, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo cuidar mis pensamientos y estar preparado para tomar acciones asertivas? Acciones que me lleven a agradar a Dios, que me lleven a poder avanzar en el proceso de santificación que Dios lleva conmigo, que me lleven en el momento de la prueba a convertirme en un testimonio vivo a otras personas de que vale la pena confiar en Dios cuando se pasan situaciones difíciles, si es que Jesús es tu Salvador. ¿Cómo? ¿Cómo yo guardar mis pensamientos de manera en la que yo pueda responder de esa manera? Y la Biblia nos da respuesta a eso. Lo tenemos ahí, los textos no están completos, pero anótelo y resérvelo y lo lee en su casa. En primer lugar, ¿cómo yo puedo guardar mis pensamientos para estar listo para la acción? En primer lugar, tomando el yelmo de la salvación. Efesios capítulo 6, verso 13, Pablo le dice a los efesios, en medio de la batalla espiritual, de la lucha espiritual y el proceso de resistir al enemigo, él les dice, tomen el yelmo de la salvación, que no es otra cosa que el casco que el soldado romano se ponía para proteger una de las partes más importantes del cuerpo, que es tu cabeza. Porque si una lanza te coge la cabeza, ahí quedaste. Una lanza te puede traspasar un brazo y puedes pelear con esta, o una pierna y peleas con la otra. Pero si te llega a la cabeza, entonces el centro de control de tu vida, ¿cuál es? Tu mente. Significa que ante la realidad en la cual tú te puedes estar enfrentando o ante la realidad en la cual tú te encuentras hoy, el Señor nos recuerda, ponte el casco de la salvación. Y eso puede traducirse de muchas maneras, pero puede quizás entenderse mejor cuando se ve desde la perspectiva de afirmarte en lo que tú eres como hijo de Dios. Reconoce, si tú eres salvo, si tienes a Cristo en tu corazón, si tú eres una persona que ha recibido la justificación por la fe, te has reconciliado con Dios por medio de Jesús, has recibido el perdón de tus pecados, la salvación es un regalo que se te dio. Cobra conciencia de ello y enfréntate a la vida entendiendo quién eres. Y sobre la base de lo que tú eres en Dios, un hijo redimido por la sangre de Cristo. ¿Qué diferencia puede hacer el que tú te enfrentes a una prueba, a una dificultad, sabiendo que eres salvo? Mucha. Cuando tú te enfrentas a una prueba, a una dificultad, sabiendo que tú eres salvo, tú puedes recordar lo que leímos en Romanos capítulo 8. Oye, si el Señor dio a su Hijo Jesús para salvarme, ¿cómo no me dará también las herramientas para yo enfrentar esta prueba y prevalecer? Si Él me dio a Jesús, si Él hizo el milagro más grande, escúcheme bien, el milagro más grande que puede ocurrirle a una persona no es que si está muerto resucite ante nosotros o que si está enfermo se sane, es que sea salvo, que sea salva. Ese es el milagro más grande que una persona puede experimentar, el nuevo nacimiento, que solamente ocurre cuando el Espíritu Santo
te convence de lo que Jesús hizo en la cruz a través de su muerte y resurrección para darte vida nueva y concederte la oportunidad de una relación correcta con Dios. Cuando eso ha ocurrido en tu vida y tú has sido capaz de poner tu fe en Jesús, amado, si eso Dios lo logró hacer en tu vida, ¿cuánto más no te dará victoria, no te dará consuelo, no te dará sabiduría, no te dará contentamiento, no te dará lo que tú necesitas para que cuando enfrentes y pases por el fuego, no te quemes? Así que cuando te toque enfrentar momentos de prueba, ¿cómo responder? No te olvides quién tú eres. No te olvides que eres salvo, que eres salva. Y si no lo eres, hoy es un día de salvación para ti. Eres hijo, eres hija de Dios. Número 2, ¿de qué otra manera yo puedo guardar mis pensamientos en medio de las luchas que enfrento para estar listo para la acción? Decidiendo pensar en lo que en realidad vale la pena. Decidiendo pensar, dale a lo anterior. Déjalo ahí que ahí están todos. Decidiendo pensar en lo que en realidad vale la pena. Filipenses 4:8 nos lo dice. Búsquelo luego en su casa. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto o es digno de alabanza, en esto piensen. Esto afirma que si tú eres creyente y tienes al Espíritu Santo, tú tienes la capacidad de elegir qué pensar. Tú tienes la capacidad de elegir pensar en algo o no pensar en algo. Dicen por ahí que el reformador Martín Lutero decía que tú no puedes evitar que las aves y los pajaritos vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido en tu mente. Y hay veces que nosotros permitimos que pensamientos que van totalmente en contra, y son mentiras, vienen del enemigo, porque él es el padre de toda mentira, hayan nido en nuestra mente y nosotros empecemos a dudar, y cuando enfrentamos momentos de crisis no estamos listos. Empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar de las buenas intenciones de Dios para con nosotros. ¿De qué otra manera yo puedo guardar mis pensamientos y estar listo para la acción? Atesorando la palabra de Dios en mi mente, porque yo les quiero decir algo, y se los puedo decir aún por testimonio propio. Si no fuera por la palabra de Dios, mi mente estaría en otro lado. Yo puedo mantener la cordura porque la palabra de Dios me ayuda, porque yo soy vulnerable a que mis pensamientos se desvíen en otras direcciones. Pero cuando la palabra de Dios yo la atesoro en mi mente, entonces nosotros podemos estar listos para enfrentarnos a las luchas de la vida. Hay muchos cristianos que se vuelven víctimas de sus propias experiencias y momentos de prueba porque las enfrentan teniendo como base sus propias opiniones o lo que dice fulanito o fulanita y no lo que Dios dice. Entonces usted necesita, hermano, y se lo digo con todo el corazón, usted necesita, y cuando digo usted, yo estoy contigo ahí sentado también, yo también necesito saturar mi mente de la verdad de Dios, porque si todo en gran manera depende del lugar en donde estén mis pensamientos, pues yo necesito tener una mente sana. Yo necesito tener una mente sana para yo poder enfrentarme a lo que me toca enfrentar y poder estar listo para decidir, tomar decisiones correctas. El Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón, y en el original, corazón aquí significa o hace referencia al entendimiento y al intelecto. En mi corazón, no está hablando de aquí del músculo, no. En mi entendimiento, en mi intelecto, he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Y finalmente, no es que he terminado el sermón por si acaso. ¿Cómo puedo estar listo? ¿Cómo yo puedo guardar mis pensamientos para estar listo en este sentido para la acción? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Oh, mi hermano, sí, nosotros no, aquí habla de arrestar, literalmente. Llevar cautivo aquí podría traducirse como arresta tus pensamientos y llévalos a la obediencia a Cristo. Somete tus pensamientos. Lo que más tú necesitas someter en tu vida para que tú puedas enfrentarte a los procesos que Dios permite y puedas salir victorioso, es llevar cautivos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Eso es lo que más tienes que ocuparte.
El pasaje dice en 2 de Corintios 10:4, lo puedes buscar luego en tu casa, no está ahí. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que tú y yo necesitamos llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Así que, hermanos, piensa y medita. ¿De qué manera Dios te está, a la luz de lo que hemos compartido aquí, de qué manera Dios te está inquietando a que tú prepares tu entendimiento? ¿En qué áreas tú tienes? ¿En qué eres más vulnerable? En tus pensamientos. ¿Qué piensas cuando la pasas difícil? ¿Qué piensas cuando tu fe es probada? ¿Qué piensas? ¿En qué piensas? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Dios se olvidó de mí. Esto está muy difícil. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo me vas a sacar de aquí? Debería ser, Señor, tú eres mi consuelo en medio de esto. Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, enséñame lo que tú me quieres enseñar en medio de esto. Es más, yo pienso que si oramos así, muchas de nuestras pruebas van a ser más cortas. Porque tú le estás diciendo al Señor, Señor, enséñame lo que me tienes que enseñar, yo lo voy a hacer. Y es como cuando el maestro dice, ok, ¿tú estás dispuesto? Ok, vente, vamos al intensivo. Vamos al intensivo, toma el examen, vamos a la próxima. Pero nosotros en nuestra necedad, ¿qué hacemos? Nos resistimos. No, a nuestra manera, a mi manera. No. Tienes que entender que lo primero que tienes que ocuparte en hacer es en preparar tu entendimiento para la acción. Y segundo, y con este término, los demás se los comparto la semana que viene. Para estar listos, hermanos, listos para nosotros poder responder apropiadamente en los tiempos de prueba, ¿qué necesitamos? Esta es bien importante. Necesitamos sobriedad. Dice el pasaje en el verso 13, lo podemos leer, dice, sean sobrios en espíritu. Sean sobrios en espíritu. Y otras traducciones más modernas dicen, vivan con dominio propio. Tengan dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice que esto es algo, por si de momento se te olvida, para aquellos que luchan con tener dominio propio. No me levante la mano si usted no tiene dominio propio. Pero muchos de nosotros podemos decir, hay áreas en nuestra vida en las que me cuesta tener dominio propio. Hay áreas en las que me cuesta tener control propio, autogobernarme. Pero el dominio propio que aquí bíblicamente se nos está presentando, la sobriedad a la cual aquí se está haciendo referencia, tú no la produces, ni yo la produzco. No es una virtud humana. Es un fruto que Dios da cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y ese es el que tú recibes cuando tú dices, naturalmente toda mi vida yo no he tenido ni estructura, ni dominio propio, ni nada. Pero Dios, por cuanto vivo en Cristo, vivo en comunión con Dios, vivo sometido a Dios, el Espíritu Santo hace que se produzca esa virtud, no por mí, sino por Cristo que vive en mí. Ese es el dominio propio al cual aquí está haciendo referencia. Y te lo puedo afirmar porque en 2 de Timoteo Pablo habla de esto. Y le dice a Timoteo, que era un joven pastor que estaba enfrentándose a una iglesia adulta, que estaba dudando de su liderazgo. Y Pablo le dice, oye, Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía. Dios no te ha dado un espíritu de timidez, dicen otras versiones, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, autocontrol. Luego en Efesios capítulo 5, verso 8, nos dice, no se embriaguen con vino. Y entonces está haciendo aquí Pablo algo interesante, y es que el vino en exceso te roba la sobriedad. Piensa, quizás nosotros no nos embriagamos con vino. Espero. Pero hay otras cosas que pueden embriagarnos, ¿verdad que sí? Hay áreas de debilidad que tú puedes poner ahí. Quizás hay quienes se embriagan con el deseo de ir y comprar lo que no necesitan, con tarjetas de crédito. Ir y comprar lo que no necesitan, o mirar lo que no deben mirar, y se embriagan con lo que miran, deseando lo que no es de ellos, y muchas otras cosas.
No te embriagues con eso, sino más bien, porque eso te va a llevar al desenfreno. Al contrario, sé lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo aquí significa someterse. ¿Ok? Someterte al Espíritu Santo. Someterte. De modo que tú, cuando tú, por ejemplo, caes en estado de embriaguez, tú te sometiste al deseo de consumir más alcohol y eso te llevó a que el efecto que provoca el haber consumido más alcohol de la cuenta controle toda tu personalidad, toda tu vida. Entonces aquí está diciendo lo contrario, que es entonces ser lleno del Espíritu Santo en vez de ser lleno de vino o de lo que te embriaga, para que estés embriagado bajo el control ¿de quién? Del Espíritu de Dios. ¿Cómo responder ante las pruebas cuando tu fe es probada de forma adecuada? Solamente viviendo en la llenura del Espíritu Santo. No nos olvidemos, como ya te he mencionado, que el dominio propio, la templanza de la que habla, lo tenemos ahí, Gálatas 5:22, es uno de los elementos del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es algo que produce Dios por su Espíritu Santo en nosotros cuando nos sometemos, cuando estamos como la vid, el pámpano pegado a la vid. Lo voy a leer porque este texto bíblico es precioso. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y yo no sé si usted se da cuenta, pero todas estas virtudes que componen el fruto del Espíritu se interrelacionan. Todas están de alguna manera vinculadas. Porque tú no puedes hablar de dominio propio sin mansedumbre. La falta de dominio propio revela que no eres manso. Y cuando tú eres manso, tú vas a tener dominio propio. Paciencia y dominio propio van relacionados. ¿Me siguen? Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Yo les voy a ser bien honesto. Siempre digo y hago cita de la frase que un amigo un día me dijo. Esto es más fácil predicarlo que vivirlo. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque yo estoy aquí. Pero yo quiero que ustedes sepan que al yo compartirles esto, la misma lucha que ustedes viven, yo también la vivo. Y esta espada me corta a mí también. Porque hay veces donde no siempre yo respondo en el Espíritu. Hay veces donde yo respondo ante los desafíos de pruebas y situaciones, tentaciones o pruebas de fe, yo reacciono en la carne, me embriago con lo que no se supone. Pero aquí Dios también me habla a mí como te habla a ti. Y te dice, oye, los que han recibido a Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Tengo 4 minutos y me da por una más y la conclusión. Número 3. ¿Cómo responder? Ya hemos dicho, ¿cómo responder como creyentes cuando la fe es probada? Número 1, ¿cuántos han tomado nota aquí? Preparando nuestro ¿qué? Nuestro entendimiento para la acción. Número 2, lo tenemos en el verso 13, siendo ¿qué? Sobrios en espíritu. La sobriedad solamente se obtiene como resultado de vivir sometidos ¿a quién? A Dios, porque si no la perdemos inmediatamente. Y en tercer lugar y último, y con esto sí terminamos, poniendo nuestra esperanza en la gracia que nos será revelada o manifestada. El verso 13 nos lo dice. Vamos a leerlo. Después de decir, sean sobrios en espíritu, dice aquí el apóstol Pedro, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá, la revelación de Jesucristo. Me gusta cómo la traducción viviente presenta este verso. Mira cómo lo dice. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado. Aquí el apóstol Pedro está diciendo a estos creyentes, para poder responder adecuadamente en medio de los tiempos de prueba, enfréntense a ellos poniendo su esperanza, teniendo una expectativa gozosa de lo que Dios ha prometido que en el futuro ustedes van a experimentar cuando Cristo venga. Eso es lo que les está diciendo en otras palabras. Quiere decir que cuando nosotros enfrentamos momentos de desafíos como los que aquí mencionamos, ¿qué debemos pensar? Señor, gracias, porque aunque yo estoy enfrentándome a esta situación tan difícil, me aguarda la gloria tuya. Una de las cosas que ha sido de mucho consuelo, y han escuchado que Lemar lo ha dicho y lo hemos hablado, es que al pensar en la dinámica de no tener a mi suegra porque ella falleció, y de momento
manejar el espacio vacío. Lemar siempre ha dicho algo que ha traído mucho consuelo a la dinámica, y es pensar en el hecho de que ella no está ¿qué? Sufriendo. Fíjense cómo la esperanza venidera, de alguna manera, de lo que ya mi suegra está experimentando y nosotros experimentaremos de alguna forma, nos trae consuelo en el hoy. Porque sabemos que aunque se padezca ahora, en algún momento vamos a ¿qué? A vivir en plenitud y en bendición. Cuando uno está enfermo, por ejemplo, una persona que está enferma y ora y Dios no lo sana, Señor, yo sé que no me sanaste ahora, pero cuando tú vengas por mí o yo pase a tu presencia, yo voy a estar sano. Esa es la promesa. La promesa nos da aliento. Fíjense, y con esto sí termino, dice Romanos 8:18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en el tiempo postrero habrá de manifestarse. ¿Qué le daba aliento al apóstol Pablo mientras vivía dificultades? La gloria venidera que habrá de venir, que no es comparable con la aflicción presente. Hay en la historia de la iglesia, si usted lee acerca de los padres de la iglesia y de lo que ocurrió después de los hechos de los apóstoles, en la historia está registrada, se habla de muchas personas que fueron ilustres, que murieron como mártires y que eran héroes de la fe. Y uno de ellos se llama San Ignacio de Antioquía, lo tenemos ahí. Y yo estaba hace un tiempo, porque tomé una clase que hablaba de esto, en el seminario, y cuando yo me encontré con lo que este caballero se dice que escribió en su carta y que le leyó a la gente que lo llevaba directamente al martirio, me llamó mucho la atención y se los quiero compartir. Dice aquí que este caballero en el primer siglo, llamado San Ignacio de Antioquía, mientras era llevado encadenado a Roma para ser devorado por las fieras en el Coliseo romano, le escribió a otros cristianos lo siguiente: soy trigo de Dios y seré molido por los dientes de las fieras para ser hallado puro pan de Cristo. Y más adelante dice, y eso sí lo tenemos ahí, él dice y se registra en la carta que escribió: dejadme ser pasto de las fieras, por medio de las cuales me es posible alcanzar a Dios. Miren la esperanza futura. Este hombre estuvo dispuesto y sintió y experimentó valentía para enfrentarse a las fieras en el Coliseo romano, porque él sabía que ese era el medio que le iba a llevar a él a poder alcanzar ¿a quién? A Dios. Es como decir, llegar a la meta. Fuego y cruz, manadas de fieras, quebranto de huesos, dislocación de miembros, trituración de todo mi cuerpo. Uf. Que vengan sobre mí todas las plagas del diablo, con tal de que yo alcance a Jesucristo. ¡Wow! La esperanza futura, la gloria futura, le preparó a él para enfrentarse a la prueba de fe más grande que quizás cualquier persona pueda enfrentar: la persecución por causa de la fe en Cristo. El mismo Jesús de San Ignacio de Antioquía es el mismo que tú y yo adoramos aquí. El mismo que le dio fortaleza a este caballero para enfrentarse a esta prueba tan dura. El mismo que te puede dar a ti la capacidad y la fortaleza para, número 1, preparar tu entendimiento para la acción. Número 2, para mantener la sobriedad. Y número 3, para mantener tu esperanza en la gracia futura. Hermanos, la Biblia habla de la gracia pasada, que es la que nos salva. La Biblia habla de la gracia presente, que es la que nos sostiene. Y nos habla también de la gracia futura, que es la que nos aguarda por la eternidad, si ahora tú vives en relación cercana con Cristo. Hermanos, no tenemos otra alternativa, amén, sino la de acercarnos y decir: Señor, aquí estoy. Y yo quiero que oremos juntos, porque yo sé que todos nosotros aquí hoy en algún aspecto podemos identificarnos con esta palabra. Quizás no estás enfrentándote a fieras, pero quizás te estás enfrentando a otras cosas, que son pruebas duras. El Señor está aquí para sostenerte, y si no tienes a Jesús en tu vida, Él te ama, quiere salvarte, quiere darte vida nueva. Y yo quisiera orar por ti. Si hoy no tenemos tiempo, mientras los hermanos del grupo de alabanza suben acá, te pido que inclines tu rostro ahí donde estás y oremos juntos al Señor. Si tú no eres cristiano, si tú no eres creyente, si tú reconoces que no tienes una relación con Jesús, porque déjame decirte, el Evangelio solo hace sentido para aquellos que reconocen que se tienen que arrepentir de sus pecados. Si tú no reconoces que necesitas arrepentirte de tus pecados, el Evangelio no te va a funcionar.
no te va a funcionar. Pero si tú aquí hoy reconoces que has pecado, que necesitas arrepentirte, que has pecado contra un Dios santo y que andas lejos de Él, o el Evangelio es perfecto para ti, ven, acércate a Jesús, Él te quiere salvar. Pero si tú ya eres hijo, hija de Dios y estás desfalleciendo, necesitas la fortaleza de Dios, ponte de pie donde estás y alguien va a orar por ti. La iglesia se trata de eso, de que nos podamos sostener unos a otros. Así que sea que necesites a Jesús y quieras entregarle tu vida, levanta tu mano si estás aquí y quieres hacerlo. O si necesitas la oración, porque hoy estás en necesidad de fortaleza, ponte de pie también. No pierdas la oportunidad. Y alguien va a orar por ti. Aleluya. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre. Le invito respetuosamente a esas hermanas que se han puesto de pie. Vengan aquí al frente para que podamos orar por ustedes. Vengan en confianza, estamos en familia. Vengan aquí al frente y vamos a orar por ustedes. Y yo voy a invitar aquí a 3 damas que me vengan a ayudar a orar por estas hermanas. Yolanda, por favor, Lemar, hermanas del equipo de líderes, tutoras del grupo CCD, vengan, vamos a orar. Y los que estamos allá vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por estas hermanas que vienen acá. Y vamos a interceder. Y si tú estás aquí y quieres entregar tu vida a Jesús, también puedes venir aquí al frente. Y te acercas acá a nosotros, yo quiero rendir mi vida a Jesús. El Señor te ama. Padre, venimos ante tu presencia porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, eres digno. Rendimos ante ti nuestros corazones, pidiéndote que nos ayudes a responder de manera piadosa en momentos donde la prueba de nuestra fe la estemos enfrentando. Señor, sabemos que somos frágiles, sabemos, Señor, que somos vulnerables a fallarte, Señor, pero tú eres un Dios misericordioso y hoy has hablado a nuestros corazones. Señor, queremos que tú seas ese piloto que nos cruce por la turbulencia. Queremos que nos ayudes, Señor, a que podamos poner nuestra mirada en ti, no en las circunstancias. Queremos pedirte que nos ayudes a confiar, aun cuando aquello que enfrentemos pueda ser lo suficientemente fuerte como para robarnos la confianza. Que podamos descansar en ese Dios que tiene control sobre los vientos, sobre el mar, sobre las circunstancias, aun las circunstancias de sufrimiento que producen dolor. Padre, consuélanos, Dios. Si tú nos has dado, como hemos reflexionado, a tu Hijo Jesús para nuestra salvación eterna, nos has cambiado el corazón, nos cambiaste el corazón de piedra y nos pusiste un corazón de carne capaz de confiar y de creerte a ti. Señor, juntamente con eso, dice tu palabra que nos vas a dar todo lo que necesitamos. Y yo clamo para que tú, Señor, des consuelo en esta tarde, derrames de tu paz en esta hora, Señor, y que a cada prueba que podamos estar enfrentando, nosotros podamos, Señor, mirar hacia ellas, entendiendo que tú las enfrentas con nosotros y de que en ti, Señor, nosotros somos más que vencedores. Padre, gracias por este tiempo y por sostenernos, Señor, por alentarnos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.